Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, acá les dejo la grabación, la primera de las dos que les había prometido. Ya como terminamos materia del examen, del segundo parcial, y, y como ya habíamos hecho práctica de cada uno de los temas, entonces esta semana la pensaba dedicar a repaso nada más. Entonces, bueno, este es el primer repaso. Em, y bueno, aplica lo mismo que les había dicho con el otro video. Por favor, si tienen alguna consulta, no duden en decirme. Si algo no les queda claro, por favor, nada más me dicen. Entonces, bueno, empecemos. Eh, Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre pobreza y desigualdad es correcta? Eh, A, si un país tiene un coeficiente de Gini de 0,75, se puede afirmar con certeza que la mayor parte de las personas vive bajo la línea de pobreza. No. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Gini lo que mide es desigualdad. No podemos sacar ninguna conclusión directa sobre la pobreza solo sabiendo el coeficiente de Gini. B, si un país tiene un coeficiente de Gini de 0, se puede afirmar que la curva de Lorentz coincide con la línea de equidad. Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque el coeficiente de Gini es, perdón, el coeficiente de Gini es el área entre la línea de equidad o la línea de perfecta igualdad eh, y el área encerrada entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorentz, normalizada por 0,5. Entonces, bueno, si el coeficiente de Gini es 0, tiene que ser porque no se acumula área, porque básicamente la curva de Lorentz coincide con la línea de equidad. Pero bueno, veamos el resto de las opciones. C, si en un país el 40% de las personas vive bajo la línea de pobreza, se puede afirmar con certeza que el nivel de desigualdad es muy alto. No necesariamente puede ser una sociedad muy pobre y muy igualitaria también. Y de la curva de Lorenz nos muestra la disposición a pagar de los distintos grupos socioeconómicos por la canasta básica. No tiene nada que ver, básicamente relaciona la distribución acumulada del ingreso con respecto a la distribución acumulada de la población ordenada por eh, nivel de ingreso. Entonces, sí, esa D no tiene nada que ver. Ahora nos dicen, un hogar en zona urbana está conformado por 6 personas. Solo una persona percibe ingresos con un salario mensual de 510.000 colones. Según los datos oficiales, el costo per cápita de la canasta básica alimentaria es de 70.000 colones, mientras que el costo de otras necesidades básicas no alimentarias es de 90.000 colones. Con base en esta información, ¿cómo se clasifica el hogar? Pobre no extremo con ingreso per cápita 85.000, no pobre con ingreso per cápita 85.000, pobreza extrema con ingreso per cápita de 70.000 o pobre no extremo con ingreso per cápita de 90.000. Bueno, entonces, respuesta. Acá, igual, si alguna pregunta necesita cálculos, hice estos cuadritos verdes para ayudar. Entonces, de fijo necesitamos calcular el ingreso per cápita. Nos dicen que el salario es de 510.000, porque nos dicen que solo una persona recibe ingresos, entonces esos 510.000 son de esa persona son los ingresos de todo el hogar. Y la familia está conformada por 6 personas. Entonces el ingreso per cápita del hogar es 510.000 entre 6 y eso es 85.000. Ya eso nos ayuda mucho porque nos deja solo entre las opciones A y B. Ahora bien, para saber si un hogar es pobre, no pobre, perdón, pobre no extremo, pobre extremo o no pobre, necesitamos saber si el ingreso per cápita es, cómo está el ingreso per cápita con respecto a la línea de pobreza y con respecto a la línea de pobreza extrema. ¿Cuál es la línea de pobreza extrema? 70.000 colones. ¿Por qué? Porque es el costo de la canasta básica alimentaria. ¿Cuál es la línea? Perdón, ¿cuál es la línea de pobreza extrema? No sé si solo dije pobreza. ¿Cuál es la línea de pobreza extrema? Los 70.000 colones, el costo de la canasta básica alimentaria. Eh, ¿Cuál es la línea de pobreza? Es 70.000 más 90.000, porque la línea de pobreza, acuérdense que es el costo de la canasta básica alimentaria, más estas otras necesidades básicas no alimentarias, que recuerden que
En la práctica no existen explícitamente, sino que se calculan como un residuo, pero bueno, nos están diciendo que ese residuo, del modo en que se calcula, nos da 90.000 colones. Entonces, la línea de pobreza extrema, la canasta básica total, eh, la línea de pobreza, el costo de la canasta básica total es 70.000, la canasta básica alimentaria, más 90.000, la canasta básica no alimentaria. Entonces sería 70.000 más 90.000, que eso sería 160.000. Entonces, como el ingreso per cápita da para comprar la canasta básica alimentaria, pero no la canasta básica total, entonces el hogar está en condición de pobreza no extrema. Y la respuesta sería A. Ahora, tres. Considera las siguientes afirmaciones sobre la medición de la pobreza mediante el índice de pobreza multidimensional IPM. Uno, el IPM permite analizar la pobreza de diferentes dimensiones, lo que facilita el diseño de políticas públicas más focalizadas. Dos, un hogar se clasifica como pobre multidimensional cuando presenta privaciones en al menos el 20% de los indicadores del índice, ya sea en una o varias dimensiones. Tres, en la dimensión de salud y bienestar se consideran aspectos como acceso a servicios de salud y condiciones de calidad de vida. Cuatro, las personas desalentadas en el mercado laboral no se consideran necesariamente en privación, ya que su situación depende del enfoque metodológico utilizado. De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles son correctas? Bueno, la primera es correcta. El IPM, como considera varias dimensiones, entonces facilita diseñar políticas enfocadas a solventar privaciones en dimensiones determinadas. La segunda, en efecto, un hogar se clasifica como pobre si acumula 20% de privaciones entre todos los indicadores o tiene todas las privaciones de una dimensión, pero lo importante es eso, que se acumula 20% de privaciones en el indicador. Y tercero, en efecto, en la dimensión de salud y bienestar se consideran aspectos como acceso a servicios de salud y condiciones básicas de calidad de vida. Entonces, bueno, si nos sentimos totalmente seguros con eso, entonces ya vemos de una vez que la respuesta correcta es B. Pero la 4 es mentira. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan esta infografía que yo les había enseñado, vean que en trabajo, parte de lo que se considera es si una persona está desalentada. Si una persona se encuentra desalentada, eso forma parte de una privación en el trabajo. Entonces, sí, todas son ciertas menos la 4. Ok, ahora, considerando la forma de medición de la pobreza por el método de línea de pobreza, una reducción en los precios de los bienes de la canasta básica alimentaria siempre reducirá los niveles de pobreza extrema, no tiene ningún efecto ya que no cambia el ingreso absoluto de las familias en pobreza extrema. No necesariamente reducirá los niveles de pobreza extrema de ninguna de las anteriores. Ok, en este caso, la correcta sería la C. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, si se reduce el precio de los bienes de la canasta básica alimentaria, entonces eso disminuye la línea de pobreza extrema, ¿ok? Pero ahí si los hogares tenían ingresos suficientemente bajos, los hogares en condición de pobreza extrema tenían ingresos suficientemente bajos como para que ni siquiera con el abaratamiento de la canasta básica alimentaria la puedan comprar, entonces siguen estando en condición de pobreza extrema. Entonces, eso siempre va a reducir los niveles de pobreza extrema, no necesariamente los va a reducir, ¿ok? Pero tampoco es cierto que no va a tener ningún efecto ya que no cambia el ingreso absoluto de las familias. Puede tener un efecto en sí, ¿cómo se llama? Puede tener un efecto en el sentido de que si los ingresos de las familias no eran de por sí demasiado bajos, como para, aún con la reducción del costo de la canasta básica alimentaria, no poder comprarla. Es decir, si esa reducción del costo de la canasta básica permite a más familias comprar la canasta básica alimentaria, esas familias salieron de la pobreza extrema. Entonces, no necesariamente ocurre eso, ¿ok? Pero tampoco se puede afirmar con certeza que no ocurre.
que no ocurre y en particular que no ocurre por no haber cambiado el ingreso de las familias en pobreza extrema. 5. Si el costo de la canasta básica alimentaria es igual a 62.000 colones y la línea de pobreza es 120.000, los precios de los bienes alimentarios disminuyen y a su vez los precios de los bienes no alimentarios aumentan, generando un incremento mayor en el costo de canasta de bienes no alimentarios que la reducción en el costo de la canasta alimentaria. Puede afirmar que el porcentaje de pobreza y de pobreza extrema necesariamente disminuirá. El porcentaje de pobreza extrema podría disminuir, mientras que el de pobreza podría aumentar. La línea de pobreza extrema necesariamente aumentará y la línea de pobreza disminuirá de ninguna de las anteriores. Ok, entonces, lo importante, en realidad esto de arriba está hecho para distraer. Lo realmente importante es esto que tenemos acá, que el precio de los bienes alimentarios disminuyó, ¿ok? Y el precio de los bienes no alimentarios aumentó. Y entonces nosotros sabemos definitivamente que la línea de pobreza extrema disminuyó. ¿Por qué? Porque bajó el precio de los bienes alimentarios, se abarató la canasta básica alimentaria. Eh, Sabemos si la línea de pobreza, sabemos que la línea de pobreza extrema disminuyó, entonces, pero sabemos qué pasó con la línea de pobreza. Eh, Hasta este punto, no. ¿Por qué? Porque pudo haber disminuido por disminuir el costo de la canasta básica alimentaria o pudo haber incrementado por subir el costo de la canasta básica no alimentaria. Eh, ¿Cómo resolvemos esa ambigüedad? Con lo que nos dicen acá, que el incremento en el costo de los bienes no alimentarios es superior a la reducción en el costo de la canasta básica alimentaria. Entonces, el resultado es la línea de pobreza creció, la línea de pobreza extrema disminuyó, la línea de pobreza sin apellido, por decirlo así, subió. ¿Ok? Entonces, eh, si la línea de pobreza extrema disminuyó, entonces el porcentaje de pobreza extrema podría disminuir, es probable que disminuya, mientras que el de pobreza podría aumentar. ¿Ok? Más hogares tienen, digamos, dado un mismo ingreso, eh, como mínimo la misma cantidad de hogares eh, o, o más van a ser capaces de comprar la canasta básica alimentaria y no comprar la canasta básica total. ¿Ok? Eh, Ahora, la línea de pobreza extrema necesariamente aumentará. Bueno, la línea de pobreza extrema en realidad está disminuyendo y la línea de pobreza extrema más bien está aumentando, entonces la C no es correcta. El porcentaje de pobreza y de pobreza extrema necesariamente disminuirá. Bueno, necesariamente no, pero igual vimos que lo que ocurriría con el porcentaje de pobreza es que podría aumentar más bien. Entonces la respuesta correcta es B. Vamos con 6. Un impuesto, espacio en blanco, es aquel cuyo porcentaje del ingreso que se paga en impuestos disminuye cuando aumenta el ingreso del contribuyente. Marque la opción que completa correctamente el enunciado. Progresivo, pigouviano, proporcional, regresivo. Bueno, pigouviano definitivamente no es porque tiene que ver con externalidades y en este caso tiene que ver con cómo evoluciona el ingreso. No nos mencionan nada de externalidades. Y nos dicen el porcentaje del ingreso en impuestos disminuye conforme aumenta el ingreso del contribuyente. Es decir, si usted tiene un ingreso más alto, usted paga menos impuestos como proporción de su ingreso. Entonces, uy, perdón, es, es un impuesto regresivo. ¿Ok? Ahora, en la 7, José pagó 360.000 colones por una computadora con el impuesto incluido, cuyo valor sin el impuesto era de 300.000 colones. Considere las siguientes afirmaciones. La base imponible es de 300.000 colones, la tasa impositiva es de 17%, la tasa impositiva es de 20%, la base imponible es de 360.000 colones. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok. Entonces,
Bueno, ustedes recordarán que habíamos dicho los impuestos son iguales a su base imponible por su tasa impositiva. Entonces, eh, ¿cuánto se pagó en impuestos? 60.000 colones. Él paga 360.000 colones por la computadora con el impuesto incluido y nos dicen que sin el impuesto el costo son 300.000 colones. Entonces, 60.000 colones son de impuestos. ¿Qué era la base imponible? El monto sobre el cual se cobra el impuesto, es decir, el monto de 300.000 colones de la computadora y lo que no sabemos es la tasa impositiva. Lo tenemos que despejar, pero es fácil hacerlo. Dividimos ambos lados por 300.000 y nos queda que la tasa impositiva es de 20%. ¿Ok? Entonces, las opciones correctas serían uno, la base imponible es de 300.000 colones y tres, la tasa impositiva es de 20%. Uno y tres, entonces la opción correcta sería, sí, ok, vamos a mostrar la respuesta una vez. Sí, eh, 8. El siguiente cuadro muestra tres impuestos y el monto que pagan tres personas según su nivel de ingreso. Ok, un nivel de ingreso de 200.000 colones. Bueno, me faltó el signo de colón, pero 200.000 unidades monetarias, digamos. 800.000 unidades monetarias, 3 millones de unidades monetarias. Con el impuesto A pagan un valor de 40.000, 80.000, 150.000. Con el impuesto B, 20.000, 80.000, 300.000. Y con el impuesto C, 10.000, 120.000, 750.000. Con base en el cuadro anterior, ¿cómo se clasifican los impuestos A, B y C respectivamente entre progresivos, proporcionales y regresivos? Entonces, un impuesto se califica como progresivo, regresivo o proporcional, dependiendo de cómo evoluciona el porcentaje que pago en impuestos conforme va incrementando mi ingreso. Entonces, un modo de resolver esto es simplemente ver qué proporción de este monto, perdón, este monto, qué proporción representa el ingreso total. Este monto, qué porcentaje representa el ingreso total, este monto, qué porcentaje representa el ingreso total, y así sucesivamente. Entonces, hacemos este cálculo acá. Con el impuesto A, yo pago 40.000 colones, siendo mi ingreso 200.000. Entonces, esa proporción que representa el impuesto de mi ingreso sería 40.000 entre 200.000, o sea, 0,2 o 20%. Con un ingreso de 800.000 colones, pago 80.000 colones con el impuesto A, entonces eso representa un 10% de mi ingreso. Y con un ingreso de 300.000 colones, con el impuesto A yo pago 150.000 colones, eso representa 5% de mi ingreso. Entonces, con el impuesto A, el agente con 200.000 de ingreso paga 20%, con el de 800.000 paga 10% y el de 3 millones paga 5%. Entonces, el impuesto A es regresivo. Conforme más ingresos se tienen, menor es la proporción de los ingresos que se le cobra a uno en impuestos. Ahora, con el impuesto B, yo pago 20.000 si mi ingreso es 200.000, eso es 10% de mi ingreso. Con yo pago 80.000, si mi ingreso es 800.000, 10% de mi ingreso, pago 300.000 si mi ingreso es 3 millones, 10%. Entonces el impuesto B es proporcional, es regresivo, proporcional. Y el último, el impuesto C, los cálculos son análogos. 10.000 de impuestos, si mi ingreso es 200.000, eso es un 5% de mi ingreso. 120.000, si mi ingreso es 800.000, sea 15% de mi ingreso. 750.000 si mi ingreso es 3 millones, o sea, 25%. Entonces, 15%, perdón, 5%, 15%, 25%, conforme va creciendo el ingreso, entonces el impuesto C es progresivo. Entonces, regresivo, proporcional, progresivo, y la respuesta correcta entonces sería C. No, perdón, B, regresivo, proporcional, progresivo. Ok, aprovecho para recordarles que en el examen pueden llevar calculadora, ¿verdad? Y como han visto, en esta es probable que tengan que sacar algunas cuentillas, entonces lo mejor es que
que la lleven. No van a ser cuentas súper complicadas, pero ¿para qué complicarse, verdad? Entonces, ahora, 9. ¿Cuál de las siguientes políticas ejemplifica un caso de redistribución horizontal? Bueno, hemos visto dos clases de redistribución, horizontal y vertical. Vertical es desde los sectores más adinerados a los menos adinerados. Horizontal es básicamente una forma de seguro social común con base en el cual nos protegemos ante contingencias que todos podríamos llegar a enfrentar independientemente del nivel de ingreso. Entonces, el gobierno decía aumentar el impuesto sobre la renta de las personas a mayores ingresos. No, eso sería redistribución vertical. B, el gobierno establece un seguro social obligatorio que cubre a las personas ante enfermedades, invalidez, vejez y muerte. En efecto, ok. Esa sería redistribución horizontal. Ahora, bien, el gobierno otorga bonos de vivienda a familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Eso sería redistribución vertical. El gobierno aplica un impuesto sobre los bienes de lujo para financiar programas sociales. Redistribución vertical también. Ok. 10. Ok. En Costa Rica, el Estado garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria para todas las personas menores de edad, independientemente del nivel de ingreso de sus familias. Esta política busca que toda la población tenga acceso a un servicio básico. Con la información anterior, es correcto afirmar que esta política fomenta la espacio y es una política de carácter espacio. Ok. Entonces, con la información anterior, bueno, como lo que se busca es que toda la población tenga acceso a un servicio básico, entonces lo que eh, fomenta es la equidad y es una política de carácter universal. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación pública primaria y secundaria es para todas las personas menores de edad, independientemente del nivel de ingreso de sus familias. Es universal, no selectivo. Entonces, equidad y universal, y la respuesta correcta sería D. La marqué. Sí, sí la marqué. Ok. 11. Lea las siguientes afirmaciones. El salario real es igual a dividir el salario nominal entre la tasa de crecimiento del PIB real. No, eso es falso. Es dividir el salario nominal por el nivel general de precios o el índice de precios, que es como se suele medir. Eh, 2, un incremento en el salario mínimo real siempre es igual al aumento del PIB real per cápita de la economía. No es necesario que eso ocurra. Y 3, un aumento salarial nominal siempre refleja un mayor poder adquisitivo para las personas. No es cierto, si suben más los precios que los salarios nominales, entonces más bien se pierde poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál de las afirmaciones anteriores son falsas? Todas las afirmaciones son falsas. B. Y vamos con la 12. Según la paradoja del ahorro, ¿cuál es el resultado macroeconómico cuando las familias y empresas deciden aumentar sustancialmente su ahorro y recortar gastos ante la previsión de una inminente recesión? Entonces, la paradoja del ahorro era de lo primero que yo les había explicado cuando comenzamos a hablar de macroeconomía. Yo les decía de que es interesante que eh, en la micro, como las conclusiones normativas, como que son muy concretas, eh, quiere corregir un resultado quiere alcanzar la máxima eficiencia posible. Bueno, si no hay poder de mercado, ni externalidades, ni bienes públicos, no intervenga. ¿Ok? Pero si hay alguna de esas tres, intervenga y va a corregir la ineficiencia correspondiente. El mercado está funcionando eficientemente, pero hay un resultado desigual, una distribución con la que usted no se siente moralmente cómodo. Bueno, entonces puede intervenir para corregir eso. En cambio, en macroeconomía muchas veces las intervenciones están orientadas a tratar de corregir problemas como esto de la paradoja del ahorro, de decisiones muy sensatas a nivel individual, luego en el agregado de la economía pueden incluso acabar profundizando una recesión. Entonces, ¿cuál es el resultado macroeconómico cuando las familias y empresas deciden aumentar sustancialmente su ahorro y recortar gastos ante la previsión de una inminente recesión? Según la paradoja del ahorro, la economía alcanza un nuevo equilibrio eficiente con menores precios y un mayor nivel de empleo a largo plazo. No, las decisiones racionales preventivas a nivel microeconómico impulsan la inversión agregada y aceleran la recuperación.
No, más bien eh, desaceleran la recuperación y deprimen la inversión. C, la contracción sistemática del consumo reduce los ingresos empresariales, obligando a mayores recortes y profundizando la crisis agregada. En efecto, eso nos dice la paradoja del ahorro. El incremento del ahorro nacional presiona a la baja las tasas de interés, estimulando inmediatamente el consumo futuro de los hogares. No. Ok. Según el modo en que se formula la paradoja del ahorro, sería C. Ok. De hecho, digamos, un nivel de desahorro profundo a lo interno de una economía puede causar una recesión. Y en Costa Rica ocurrió. Esa fue, digamos, ese fue uno de tantos errores que condujeron a Costa Rica a la crisis de los 80. Pero eso se los voy a comentar con muchísimo más detalle en el tema 6. De momento acá nada más nos acordamos de qué nos decía la paradoja del ahorro. Ahora, en 13. Según el flujo circular de la economía, el PIB es la cantidad que los hogares suprahitarios prestan a los bancos deficitarios en el mercado de bienes y servicios. No. El PIB es equivalente al pago en impuestos por parte de las ciudadanas en el mercado de factores de producción. No. El PIB es la cantidad que gastan los hogares en el mercado de bienes y servicios. Exacto. Ok. El flujo circular de la economía nos mostraba el movimiento de todos los gastos en bienes y servicios finales, eh, en bienes y servicios finales producidos a lo interno de una economía durante un año dado, o periodo de tiempo de interés, eh, generalmente un año. Eh, entonces, ya había dos modos de medir eso en general. Uno era la cantidad que gastaban los hogares en el mercado de bienes y servicios y que luego se volvía los ingresos de las empresas. U otra era los gastos que hacían las empresas en el mercado de factores de producción que luego se volvían los ingresos de los hogares. Entonces, la correcta sería C. 14. Voy. Si el año base es el 2024, el costo de la canasta del IPC es de 250.000. En el año 2025, el IPC fue de 120. A finales del año 2026, el costo de esa misma canasta fue 345.000. Entonces, la tasa de inflación para el año 2026 con respecto al 2025 sería, bueno, eh, tenemos el IPC en 2025. Entonces, para calcular la inflación 2026 con respecto a 2025, lo que necesitamos es el IPC de 2026. Y tenemos suficiente para calcular el IPC. Tenemos el IPC 2026. Tenemos el costo de la canasta en el año base, 250.000. Tenemos el costo de la canasta en el año que nos interesa, 345.000. Y entonces el IPC de 2026 sería 345.000, costo de la canasta en el año que nos interesa, sobre costo de la canasta en el año base, 345.000 sobre 250.000 por 100, porque el IPC se normaliza siempre por 100, y eso sería igual a 138. Entonces, la tasa de inflación, ¿cómo la mediríamos? La mediríamos con la tasa de cambio porcentual del IPC de 2026 con respecto al de 2025. O sea, 138 menos 120 sobre 120, que es igual a 0,15, y eso es un 15%. Entonces, la respuesta sería D. 15. La empresa Adidas le pagaba a Nancy un salario mensual de 700.000 colones en 2024 y de 750.000 colones en 2025. No obstante, el índice de precios al consumidor fue de 128 en 2024 y de 157 en 2025. Por ende, el salario nominal de Nancy se mantuvo igual, pero el salario real aumentó. El salario nominal aumentó, pero el salario real se mantuvo igual. El salario nominal aumentó, pero el salario real se redujo. El salario nominal aumentó y el salario real también aumentó. Pues bueno, definitivamente el salario nominal aumentó, porque el salario nominal es de la plata que le pagan, el monto nominal de plata que le pagan. De 700.000 pasamos a 750.000. Entonces el salario nominal aumentó. Ahora, ¿qué pasó con el salario real? Para saberlo, necesitamos saber si el salario nominal creció más
que lo que creció el nivel general de precios de la economía. Entonces, el cambio en el salario nominal fue 750.000 menos 700 sobre 700.000 sobre 700.000. Eso es aproximadamente 7%. El cambio en los precios fue 157 menos 128 con respecto a 128. Eso es aproximadamente 23%. Entonces, los precios crecieron mucho más de lo que creció el salario nominal. Entonces, el salario nominal de Nancy aumentó, pero el salario real se redujo. Entonces, la respuesta correcta sería C. Digamos, otro modo de haberlo encontrado explícitamente, por si a ustedes les interesa, es de calcular directamente el salario real. El salario real que sería de en 2024 sería 700.000 entre 128. Y en 2025 sería 750.000 en 357. Y bueno, van a encontrar que efectivamente el salario real era más alto en 2024 que en 2025. ¿Ok? Ahora, 16. ¿Ok? Las tasas de crecimiento del PIB real per cápita son distintas entre los países, principalmente como consecuencia de las diferencias entre ellos en cuanto a productividad, preferencias de consumidores, tasas de inflación, cultura y recursos naturales. Nosotros vimos que lo que realmente determina a largo plazo eh, el PIB real per cápita que tienen los países es las diferencias en términos de productividad. Entonces la respuesta sería A. Ahora, 17. Dos países tienen el mismo PIB real per cápita medido en dólares corrientes. Sin embargo, el país A tiene precios mucho más bajos que el país B. En términos del poder adquisitivo, se concluye que, aquí, perdón, aquí hay un typo, no, o sea, medido en dólares corrientes, digamos, si ya ustedes saben que está medido, o sea, si el PIB se mide en dólares corrientes, eh, o sea, si el PIB se mide a precios corrientes, unidades monetarias corrientes, entonces no es real. Eh, para que sea real se tiene que medir a precios constantes. Pero bueno, ignorando eso, dos países tienen el mismo PIB per cápita medido en dólares corrientes. Sin embargo, el país A tiene precios mucho más bajos que el país B. En términos de poder adquisitivo, se concluye que ambos países tienen el mismo nivel de bienestar. No, el país B tiene mayor bienestar porque sus precios son más altos. No, C, el país A tiene mayor poder adquisitivo. ¿Es correcto? D, no es posible comparar el poder adquisitivo de ambos países. Ok, entonces, C, C sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nos dicen que en términos nominales, eh, el ingreso de un ciudadano promedio o la capacidad productiva de un ciudadano promedio en el país A y en el país B, en términos nominales, es la misma. Sin embargo, ese ingreso a los ciudadanos del país A les permite comprar más que a los ciudadanos del país B. Entonces, la respuesta sería sí. 18. Si durante varios periodos una economía presenta una disminución del producto con un aumento continuo del desempleo y sin señales de recuperación en el corto plazo, ¿cuál de los siguientes conceptos describe mejor esta situación? Expansión, recesión, recuperación o depresión. En este caso sería depresión. ¿Por qué? Porque ¿qué era una depresión? Una depresión era una recesión muy profunda. ¿Ok? Y bueno, una recesión, habíamos dicho que, eh, digamos, a largo plazo las economías crecen, a corto plazo hay una alternancia en la cual el PIB real puede crecer durante expansiones o decrecer durante recesiones. Cuando una recesión es profunda y prolongada, y nos están diciendo en el enunciado que es, digamos que estamos en una recesión, disminución del producto con aumento continuo del desempleo, nos dicen sin señales de recuperación en el corto plazo, entonces nos están hablando de una recesión profunda, eh, o sea, una recesión, perdón, una depresión. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una inversión pública que fortalece el crecimiento económico?
la reducción de la productividad laboral, jamás. La construcción de carreteras y puertos, exacto, porque hemos visto en clase que una de las formas que tiene el sector público de contribuir al crecimiento económico es ofreciendo infraestructura. Eh, por ejemplo, carreteras y puertos. Disminución de la escolaridad, para nada, y la caída del ahorro nacional, para nada. Eso a largo plazo más bien reduce la capacidad de inversión que tiene una economía, como habíamos visto. Entonces, la correcta sería B. De esta última estoy pensando, y si una depresión es una recesión profunda y prolongada, también encajaría recesión, pero bueno, si se imaginan que en el examen viene una así, probablemente si me lo argumentaran sensatamente y capaz si yo se los pongo bueno, si me lo reclaman, luego les aceptaría el reclamo o algo así, pero bueno, ahí ustedes sabrán. Eh, y la última de este primer repaso, observa el comportamiento de la siguiente economía, que nos ponen para 2024, 2025, 2026. El PIB real en millones de colones, vemos que ha estado disminuyendo consistentemente y la tasa de desempleo ha estado incrementando constantemente. Con base en el análisis de los ciclos económicos, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor esta situación? ¿Una expansión económica impulsada por el aumento de la productividad? Definitivamente no, el PIB real está decayendo, la tasa de desempleo está subiendo, estamos en una recesión. ¿Una recuperación económica posterior a una recesión? No, estamos en una recesión económica que podría evolucionar hacia una depresión si se prolonga, exacto. Y un incremento del crecimiento potencial de la economía, no. Ok. Entonces, bueno, ya con esto terminamos el primer repaso de esta semana. Cualquier duda que les haya surgido, nada más me avisan. Y bueno, muchos éxitos estudiando y en el siguiente video les terminamos de hacer repaso. Muchos éxitos y nos vemos.